Chocolates Amatller fue una empresa familiar dedicada a la producción de chocolate que se fundó en el año 1797 y que ha sobrevivido sabiéndose adaptar al paso del tiempo hasta llegar hasta nuestros días, siendo en la actualidad considerada la firma dedicada a la producción de chocolate más antigua de Europa. También fueron pioneros en la publicidad, realizando carteles mediante la contratación de ilustradores de renombre. A principios del siglo XX, dicha marca se decidió también por incluir postales y cromos coleccionables, que hacían las delicias de los niños de la época y que era un gran reclamo a la hora de la venta de sus productos. En el momento que se va a iniciar la primera temporada de la Liga de Fútbol de forma oficial, que fue la 1928-1929, la marca de chocolates Amatller decidió, para promocionarlo, editar en 1929 una serie de 50 cromos de los equipos más representativos del momento, incluyendo de varias divisiones distintas. Dichas ilustraciones, al igual que sus carteles, fueron encargados a prestigiosos ilustradores como Apelles Mestres y Alexandre de Riquer, entre otros. Esta colección de estampas en su mayoría correspondían a equipos catalanes, ya que la fábrica de chocolates Amatller estaba afincada en Cataluña. Concretamente tenía dos, una en Barcelona y la otra en Bañolas, en la provincia de Gerona. Esta colección se encargaba de presentarnos en su parte frontal los escudos y uniformes de cada uno de los clubes, además del nombre de la entidad en cuestión. De estos cromos podemos decir que se hicieron dos versiones, una más difundida, que era la que tenía al jugador que aparecía en la parte de delante sin colorear, y otra bastante menos difundida, que ese jugador aparecía coloreado en color carne. En la parte posterior, cada una de las estampas estaban numeradas, llevaban escrita una breve información de cada uno de los clubes, en los que destacaban también jugadores que pertenecían a la entidad, así como algún comentario de referencia. Cada uno de los cromos medía 9,8 centímetros por 6,6 centímetros. Los que colaboraron con la fábrica chocolatera en la realización de esta edición futbolística fueron Reclamos Arrufat, que aparecen en la parte trasera de cada una de las ilustraciones bajo el logo de Chocolates Amatller. Como se puede comprobar en estas ilustraciones de época, hay una gran cantidad de clubes que o bien han variado con el paso del tiempo su original denominación o símbolos de identidad, o en otros casos se han fusionado con otros clubes o no existen ya, formando parte del pasado. En este orden se editó la colección de cromos de 1929. Athletic Club de Bilbao, en la actualidad milita en Primera División. Fútbol Club Barcelona, en la actualidad milita en Primera División. Club Gimnástico de Tarragona, en la actualidad milita en Primera Real Federación Española de Fútbol Grupo 2. Real Club Deportivo Español, en la actualidad milita en la Primera División. Centro de Sport Sabadell, en la actualidad milita en la Primera Real Federación Española de Fútbol, Grupo 2. Real Madrid Fútbol Club, en la actualidad milita en Primera División. Real Betis Balompié, en la actualidad milita en la Primera División. Real Oviedo Fútbol Club, en la actualidad milita en Segunda División. Athletic Club de Madrid, en la actualidad milita en Primera División. Sevilla Fútbol Club, en la actualidad milita en Primera División. Real Club Deportivo de La Coruña, en la actualidad milita en Primera Real Federación Española de Fútbol, Grupo 1. Real Sociedad de San Sebastián, en la actualidad milita en Primera División. Gracia Fútbol Club no existe en la actualidad, se fusionó con el Club Esportiu Europa. Fútbol Club Tarrasa,
En la actualidad milita en la segunda Real Federación Española de Fútbol Grupo 3. Real Sporting de Gijón. En la actualidad milita en la segunda división. Club Deportivo Europa. En la actualidad milita en la tercera Real Federación Española de Fútbol Grupo 5. Club d'Esport de Manresa. En la actualidad milita en la segunda Real Federación Española de Fútbol Grupo 3. Fútbol Club Badalona. En la actualidad milita en la segunda Real Federación Española de Fútbol Grupo 3. Real Murcia Fútbol Club. En la actualidad milita en la primera Real Federación Española de Fútbol Grupo 2. Club Deportivo Alavés. En la actualidad milita en segunda división. Athletic Sabadell Fútbol Club no existe en la actualidad, desapareció en 1935. Iberia Sport Club se fusionó con otro club dando vida al Real Zaragoza. Sport Club Iluro, tras la Guerra Civil se transformó en el Centra Sports Mataró. Arenas Club de Bilbao, en la actualidad milita en la segunda Real Federación Española de Fútbol Grupo 2, denominándose Arenas Club de Guecho. Real Unión de Irún, en la actualidad milita en la primera Real Federación Española de Fútbol Grupo 2. Real Santander Racing Club, en la actualidad milita en segunda división. Club Deportivo Júpiter, en la actualidad milita en categoría regional de segunda catalana. Racing Club de Madrid, tras la Guerra Civil se convirtió en el Racing Club de Chamberí y más tarde sería Agrupación Recreativa Chamberí. Desapareció en la temporada 1976-1977. Real Sociedad Alfonso XIII de Palma. En el año 1931 pasó a ser Real Club Deportivo Mallorca. Fútbol Club Martinenc, en la actualidad milita en categoría regional en primera catalana. Racing Club del Ferrol, en la actualidad milita en la primera Real Federación Española de Fútbol Grupo 1. Elche Fútbol Club, en la actualidad milita en la primera división. Juventud Republicana Fútbol Club. El club no existe en la actualidad, desapareció en el año 1927. Fútbol Club Valencia, en la actualidad milita en primera división. Real Unión Deportiva de Valladolid, se fusionó con otro club en 1928 para dar vida al Real Valladolid. Cartagena Fútbol Club, en la actualidad, tras algunos cambios en su seno, milita en la tercera Real Federación Española de Fútbol Grupo 13. Club Deportivo Patria Aragón, desapareció en el año 1931. Unión Deportiva Girona, desapareció en el año 1930. Málaga Fútbol Club, tras varios cambios, desapariciones y refundaciones, llegó hasta nuestros días como Málaga Club de Fútbol. Fútbol Club Palafrugell, en la actualidad milita en la categoría territorial de tercera catalana. Unión Sport de Sants, en la actualidad milita en tercera Real Federación Española de Fútbol Grupo 5. Club Deportivo Castellón, en la actualidad milita en primera Real Federación Española de Fútbol Grupo 2. Club Atlético Osasuna de Pamplona, en la actualidad milita en la primera división. Fútbol Club Lérida, el club desapareció en 1935. Real Club Celta de Vigo, en la actualidad milita en primera división.
Cultural Deportiva Leonesa, en la actualidad milita en Primera Real Federación Española de Fútbol, Grupo 1. Club Deportivo Logroño, desapareció en 1935, siendo su sucesor el también desaparecido Club Deportivo Logroñés. Unión Sport Sant Andreu, en la actualidad milita en Tercera Real Federación Española de Fútbol, Grupo 5. Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, en la actualidad milita en Segunda Real Federación Española de Fútbol, Grupo 1. Real Club Deportivo Extremeño, el club desapareció en el año 1929. También hay que destacar la gran importancia que tuvo Chocolates Amatller como divulgador y difusor de la afición por el deporte rey, haciéndolo desde el modesto lugar de una pastilla de chocolate. Así los aficionados podían en aquella época disfrutar de tener algo de información de sus equipos en sus hogares.